Cómo Moscú oculta el impacto de las sanciones en su economía. ¿De verdad Rusia resiste las sanciones? Desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022, una avalancha de sanciones económicas ha caído sobre Rusia por parte de Occidente. En teoría, estas sanciones pretendían asfixiar la economía rusa, paralizar su industria, aislarla financieramente y socavar su capacidad para sostener una guerra. Sin embargo, a más de 3 años del inicio del conflicto, Moscú aparenta una sorprendente resiliencia. ¿Es esto real o una ilusión cuidadosamente construida? ¿Qué hay detrás del telón económico del Kremlin? La ilusión del crecimiento. ¿Quién mide la economía rusa hoy? Una de las formas más efectivas de manipular la percepción pública sobre la salud económica es controlar la narrativa estadística. Desde 2022, el gobierno ruso ha restringido el acceso a datos clave como las exportaciones de petróleo, las importaciones de tecnología, los balances de empresas estatales y hasta el número de tanques producidos. Moscú afirma que su PIB creció un 3,6% en 2023. Pero, ¿bajo qué metodología se mide? ¿Qué se excluye deliberadamente? El Banco Central y Rosstat, la Oficina de Estadísticas, publican datos cuidadosamente seleccionados. Muchas cifras antes públicas ahora se declaran sensibles por razones de seguridad nacional. Así, el país puede reportar crecimiento mientras oculta los costos reales. Inflación en productos importados, reducción del poder adquisitivo real o subsidios estatales que inflan artificialmente la demanda interna. Rublo estable, pero ¿a qué precio? El rublo es presentado como un símbolo de estabilidad, pero su aparente control es producto de medidas drásticas. Controles de capital, exigencias a exportadores para convertir sus ingresos en divisas, y manipulación del tipo de cambio. Estas acciones recuerdan más a economías cerradas que a mercados libres. En paralelo, Rusia ha usado sus reservas en yuanes y oro para maquillar estabilidad. El comercio con países como China, India e Irán compensa parcialmente la pérdida de acceso a dólares y euros, pero estas divisas no tienen la misma liquidez global. ¿Qué pasará cuando Moscú ya no tenga suficiente oro o yuanes para sostener esa ficción? La economía bélica como oxígeno artificial, un factor clave del crecimiento ruso, es su transformación en una economía de guerra. El Estado ha disparado el gasto militar, nacionalizado industrias clave y desviado recursos hacia la producción de armamento y municiones. La industria armamentística trabaja a plena capacidad y muchas fábricas han sido reconvertidas para fines bélicos. Este aumento artificial de la producción mantiene algunos indicadores positivos, pero no es sostenible. ¿Qué pasa cuando una economía solo crece produciendo para destruir? ¿Quién está midiendo el costo humano, ecológico y estructural de esta reconversión masiva? ¿Qué pasa cuando el Estado ya no puede pagar los sueldos militares o renovar contratos con fábricas? El rol del consumo interno y el espejismo del Sustituto Nacional. Otra de las grandes apuestas del Kremlin es el impulso al consumo interno mediante sustitución de importaciones. Pero aquí surge una gran paradoja. Muchos productos etiquetados como rusos contienen componentes importados de países asiáticos o son simplemente reetiquetados. Autos, electrodomésticos, fármacos. La autosuficiencia real es limitada. El Estado subsidia empresas nacionales para que simulen reemplazos locales, pero esto genera ineficiencias, corrupción y aumento de precios. Además, ¿cuál es la calidad de estos nuevos productos? ¿Hasta qué punto el ciudadano ruso está dispuesto a aceptar una menor calidad a cambio de independencia económica en tecnología? Fuga de cerebros y deterioro invisible. El verdadero impacto de las sanciones no siempre se ve de inmediato. Uno de los daños más profundos es el aislamiento tecnológico. Rusia ha perdido acceso a semiconductores avanzados, maquinaria de precisión y saber como occidental. Esto no paraliza hoy la economía, pero sí reduce su capacidad de innovar, de competir y de mantener industrias modernas a largo plazo. Más de 1 millón de profesionales cualificados, ingenieros, programadores y científicos han abandonado el país desde 2022. Esta fuga de cerebros no aparece en el PIB, pero deteriora el tejido productivo. ¿Cómo se innova sin talento? ¿Quién diseñará los sistemas complejos que requiere una potencia moderna cuando la élite técnica ha huido? El espejismo del comercio con Asia. De las narrativas más repetidas por Moscú es que Rusia ha girado hacia Oriente, intensificando el comercio con países como China, India, Turquía o incluso Emiratos Árabes. Si bien es cierto que estos países han aumentado su relación comercial con Rusia, la balanza no es equitativa. China, por ejemplo, exporta a Rusia productos con altos márgenes, tecnología, autos, maquinaria, mientras que importa materias primas baratas, petróleo, gas, carbón. Esto convierte a Rusia en una economía cada vez más dependiente y subordinada. ¿Puede un país mantener su soberanía cuando se vuelve un proveedor periférico de una gran potencia? ¿Está Rusia pasando de depender de Occidente a ser rehén económico de Oriente? Además,
Gran parte de estas transacciones se hacen en yuanes, no en rublos. Es decir, el rublo no se está internacionalizando, sino que está siendo desplazado. La desdolarización promovida por Moscú no ha dado paso a una era de poder monetario ruso, sino a una pérdida de peso geopolítico en el sistema financiero internacional. Los oligarcas, el Estado profundo y el control de la narrativa. Uno de los pilares invisibles del sistema económico ruso es la conexión entre el poder político, los oligarcas y las grandes empresas estatales. Desde las sanciones, muchos de estos actores han reforzado su alianza con el Kremlin. En lugar de protestar por la pérdida de acceso a mercados occidentales, se han replegado hacia la economía interna, captando contratos estatales o refugiándose en paraísos fiscales aliados. La prensa independiente ha sido casi totalmente desmantelada, y la televisión estatal promueve un mensaje unificado. Todo está bajo control. Las sanciones nos fortalecen. Rusia está más unida que nunca. La percepción sustituye a la realidad, pero ¿qué sucede cuando un sistema depende cada vez más del control de la narrativa y no de la eficiencia económica real? ¿Qué nivel de autoengaño puede sostener una economía sin colapsar desde dentro? El ciudadano ruso ante la economía de ficción. En las grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo, la vida sigue aparentemente normal, en cafés abiertos, centros comerciales llenos, nuevos negocios, pero esta imagen urbana es selectiva. En regiones rurales y periféricas, los efectos de las sanciones son mucho más visibles. Desempleo creciente, escasez de productos especializados, hospitales sin equipos modernos, inflación silenciosa. El ciudadano medio ha visto desaparecer marcas familiares, cambiar hábitos de consumo y enfrentar una presión económica que no siempre se refleja en los medios. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una población con acceso limitado a información confiable, sin alternativas políticas reales y en un entorno de creciente represión económica indirecta? ¿Realmente funcionan las sanciones? Aquí es donde entra la reflexión incómoda. ¿Funcionan o no las sanciones? La respuesta es más compleja de lo que parece. A corto plazo, Rusia ha resistido más de lo esperado, pero a costa de construir una economía cada vez más cerrada, militarizada y opaca. El verdadero impacto de las sanciones puede tardar años en consolidarse en forma de estancamiento tecnológico, fuga de inversiones, deterioro social y dependencia estratégica de otros países. Además, las sanciones también tienen efectos colaterales en Europa y otras regiones, lo que lleva a una cierta fatiga y división internacional. ¿Podrán sostenerse en el tiempo o terminarán reforzando el nacionalismo ruso? ¿Qué futuro económico espera Rusia? Las grandes preguntas quedan abiertas. ¿Está Rusia construyendo un modelo económico autónomo o una burbuja dirigida desde el Estado? ¿Puede una economía moderna prosperar sin apertura, innovación libre y competencia real? ¿Qué pasa cuando el crecimiento económico depende exclusivamente del conflicto militar y de los recursos naturales? Si la historia económica nos ha enseñado algo, es que los modelos cerrados pueden resistir por un tiempo, pero nunca prosperan a largo plazo. El desafío no es solo externo, sino interno. ¿Podrá la sociedad rusa imaginar una economía basada en el bienestar ciudadano y no en la propaganda del poder? La resistencia económica de Rusia no debe ser subestimada, pero tampoco glorificada. Es un equilibrio frágil, sostenido por subsidios, represión estadística y gasto militar. No hay milagros económicos, solo estrategias de supervivencia. ¿Y tú, como espectador, lector o analista, qué opinas? ¿Es esta resiliencia auténtica o una ilusión cuidadosamente construida por un régimen que entiende que el control de la narrativa es tan poderoso como el control del dinero?